Bueno, Samuel, imagina que vas en el metro de Madrid y de repente un chaval que no conoces de nada, de unos, vamos a decir, entre 18 y 25 años, se para y ve en tu camiseta el logo del Consejo Evangélico de Madrid. Y de repente te pregunta, ¿esto qué es? ¿Un club? ¿Una oficina? ¿Una iglesia grande? ¿Tú cómo le explicarías a ese chico, a esa persona, qué es el CEM? Pues le diría que es una entidad donde las iglesias evangélicas tienen su casa, su espacio y donde son representadas y donde tienen esa voz ante la sociedad. Ujú. Bueno, pues un poco con este punto de partida vemos que esto también es algo mucho más grande. Así que bienvenidos a Espacio Abierto, un podcast del Consejo Evangélico de Madrid. Y bueno, estamos en 2026 y el CEM está atravesando pues, un proceso bastante ilusionante, ¿no? De renovación, mejoras. No se trata de borrar el pasado, ni mucho menos, sino de honrarlo y evolucionar, ¿no? Entonces, estrenáis imagen, narrativa. Pero si hay algo que sigue siendo lo mismo es la esencia, ¿no? Que es servir a esos más de 250.000 evangélicos que dan vida a nuestra región. Pues hoy queremos entender un poquito más acerca de este proceso de renovación. Y para eso, pues, tenemos con nosotros a Samuel López, secretario ejecutivo desde finales de 2024, si no me estoy equivocando. Y bueno, yo creo que tú eres alguien que entiende que para dar frutos nuevos, pues hay que cuidar esas raíces, ¿no? Entonces, la pregunta que te acabo de hacer no es una pregunta así un poco cualquiera, ¿no? O como por casualidad. Yo creo que refleja también un poco lo que nos ha estado pasando a muchos de nosotros cuando hemos estado escuchando hablar del Consejo Evangélico de Madrid, ¿no? Que a lo mejor ha sido un gran desconocido incluso para los propios cristianos. Entonces, quizá antes de entrar en materia, vamos a hacer un ejercicio de honestidad periodística, ¿vale? Y te voy a hacer una pregunta que es ¿cómo ha sido el proceso de identificar qué pilares se debían mantener intactos, que estaban funcionando bien y que además era importante mantener en el tiempo, y qué ventanas se necesitaban abrir para que entrara ese aire fresco? Pues la esencia principal del CEM es que es la casa común protestante. Uh-huh. Eso es lo inamovible, esa parte de esa identidad que le da voz a las iglesias evangélicas ante las administraciones públicas y viceversa, ¿no? De las administraciones públicas hacia las iglesias evangélicas. Ese pilar es inamovible y al final eso es como un edificio. La estructura no se puede tocar, pero luego las paredes de pladur la puedes poner a la derecha, a la izquierda, puedes poner ventanas Uh-huh. según vaya teniendo la casa necesidad o vayamos necesitando, ¿no? Y estamos en el siglo XXI, estamos en 2026 y hace falta cada vez más luz natural, hace falta que los espacios sean más abiertos, Uh-huh. que haya más ventanas, porque estamos en una sociedad donde la gente quiere ver lo que hay dentro, quiere ver cómo se vive, cómo se hace, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante de cara al futuro del Consejo. También creo que es interesante, ¿no? Para ese acercamiento que el propio Consejo quiere hacer a las nuevas generaciones, ¿no? Que sepan realmente qué es el CEM, para qué sirve, qué opciones da, ¿no? También las ayudas, todo el tema de todas las cosas que vosotros estáis haciendo, ¿no? ¿Por qué es importante o por qué crees tú que es importante que una institución tan arraigada como el CEM evolucione? Pues yo creo que al final todas las instituciones tienen que evolucionar, ¿no? La Reforma Protestante ha ido evolucionando desde el inicio hasta nuestros días y ha ido contando con la generación siguiente y con la generación siguiente hasta llegar hasta nuestros días. Uh-huh. Si eso no se hubiese hecho, no se hubiese contado con las generaciones siguientes, eso se hubiese quedado ahí solamente, ¿no? Y eso pasa también con Jesús. Jesús coge a unos discípulos para que hagan más discípulos y esas generaciones sigan hasta nuestros días, ¿no? Uh-huh. Y al final yo creo que Dios es un Dios de generaciones, lo vemos con Abraham, con Isaac, con Jacob y con todas tus generaciones, y por eso es importante hacer o dejar ese hueco a las nuevas generaciones para que pueda seguir esa evolución del Consejo Evangélico de Madrid. En 2 años hacemos 30 años, pero para otros 30 y otros 90 o lo que haga falta. Uh-huh. Por eso, antes de entrar a hablar de planes de futuro, vamos a hacer un ejercicio de honestidad periodística, ¿vale? ¿Cuáles son esos pilares, tú dirías, inamovibles que habría que mantener intactos y qué ventanas se necesitaban abrir para que entrara ese aire fresco?
El pilar que nunca se puede mover es que el CEM es la casa común protestante, es la casa de todas las iglesias evangélicas de la Comunidad de Madrid. Eso es una cosa que no podemos quitarlo porque es nuestra esencia. Esa parte de la interlocución entre la administración pública y las iglesias evangélicas y las iglesias y la administración pública, y el fomentar esas relaciones entre iglesias, entre las comunidades evangélicas en nuestro día a día. Como te decía antes, yo creo que es importante, ¿no?, que al hablar de este tipo de cosas, ¿no?, de la evolución, pues también hacer un ejercicio un poco de mirarnos interiormente, ¿no? Entonces, ¿por qué crees que el CEM como institución es importante que evolucione? Es importante porque con la evolución también garantizamos que haya continuidad, ¿no? Es decir, el Evangelio ha ido evolucionando al cabo del tiempo, desde la época de Jesús a nuestros días, han ido pasando generaciones, han ido pasando testigos, y eso es una parte importante, es decir, necesitamos evolucionar para que las nuevas generaciones se vayan sumando, adaptarnos a estos tiempos en los que estamos. Tenemos nuevos retos como creyentes, tenemos nuevos retos como sociedad en el conjunto, y yo creo que es importante en el que el CEM esté preparado para afrontar todas y cada una de esas circunstancias. Hablaremos más adelante de los retos, pero sí te quiero preguntar, ¿el CEM hacia dónde está yendo en un corto o medio plazo? Pues el CEM está yendo a reforzar esa identidad de la Casa Común Protestante, es decir, que hay espacio para todos, que es lo principal. Lo siguiente es que es una entidad que está abierta, es decir, no solamente para el mundo evangélico, sino para toda nuestra sociedad, y eso es importante, en el que la sociedad conozca qué es el Consejo Evangélico de Madrid, qué es lo que estamos transmitiendo, qué es lo que estamos haciendo, y sobre todo reforzar esa identidad o esa voz de los evangélicos ante las administraciones públicas. Samuel, tú eres un secretario ejecutivo joven, liderando una institución que tiene muchísima historia. ¿Cómo ha sido ese diálogo con quienes llevan décadas y décadas trabajando en el Consejo? Pues soy joven, pero también tengo trayectoria, entonces ha sido el papel que he jugado a mi favor, ¿no? Vengo de una familia de tradición protestante de varias generaciones, entonces eso me ha ayudado a conocer mucho la historia del pasado y de cómo se ha vivido en España el Evangelio durante la dictadura, incluso antes de la propia dictadura, en los tiempos de la República. Y eso también me ha ayudado a entender el papel de las personas que estaban, entender el consejo de los que han estado, los que nos han precedido, ¿no? Aprender de ellos y saber de los éxitos, de los fracasos para poder avanzar. Justo te iba a preguntar si hay algo específico que consideres que ha sido quizá lo más valioso que has aprendido de estas personas que llegaron antes que tú. Para mí lo más valioso que se puede aprender de una persona mayor o una persona que tiene más experiencia son los errores. Hace 2 años estuve en Estados Unidos y había un misionero que estuvo dando una conferencia y él llevaba 75 años dentro de las misiones. Y una de las preguntas que yo le pregunté, ¿cuáles son tus errores? Para no cometer los mismos. Podemos cometer otros nuevos, entonces yo no cometeré esos errores y el siguiente que venga detrás de mí no cometerá los errores que yo aprendí, más mis errores, más sus errores. Entonces, creo que es importante aprender de lo que no ha servido o de los fallos para no cometer los mismos y buscar esos aciertos, buscar esa manera de avanzar. El Consejo representa iglesias con muchísima tradición, muchísima historia, pero también comunidades nuevas y súper dinámicas. Entonces, a mí me interesa mucho saber cómo se evoluciona sin dejar a nadie atrás, porque sí que es verdad que muchas veces, pues, la gente quizá más antigua que conozca quizá el Consejo desde hace muchos años, los cambios le pueden venir un poco repentinos o pensar qué es esto que está pasando, ¿no? Pero las nuevas, que sí que tiran mucho hacia la innovación, lo novedoso, las tendencias incluso en las propias redes sociales, pues un poco que nos cuentes eso, cómo se evoluciona sin dejar a nadie atrás. En esta parte yo creo que hay que mirarlo, hay que mirar a Cristo, ¿no? Cuando la Biblia nos habla de que Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Entonces, ¿acaso Cristo deja alguna iglesia atrás? Entonces, si Cristo no lo hace, nosotros no lo podemos hacer como consejo. Y esto es una de las cosas que yo siempre me planteo, ¿no? En esa parte, es decir, la iglesia más tradicional y la iglesia más moderna son parte del cuerpo de Cristo. Y comparte la misma cabeza. Entonces, el consejo, al ser esa casa,
cada uno tiene su espacio dentro del hogar, cada uno tiene su rol dentro del hogar, pero eso es importante, porque nos enriquecemos los unos de los otros. Podemos aprender de la diversidad de maneras de celebrar culto, de la diversidad de maneras, pues a lo mejor de entender ciertos pasajes de las Escrituras. Y eso se tiene que ver también desde la parte del respeto y sobre todo centrarnos en lo importante que es Cristo. El resto de cosas no tienen esa relevancia ni esa importancia que puedan superar a lo que Cristo hizo en la cruz. Uh-huh. Hay gente que puede ser un poco más reticente a los cambios, ¿no? Uh-huh. Y puedo pensar de repente en un pastor con muchísima trayectoria, veterano, digamos, que quizá todas estas cosas pues no las entiende o incluso no las apoya. ¿Cómo convences a esta persona de que esta nueva era también es suya? Porque creo que es un reto bastante grande el que te ha tocado. Bueno, una parte es hacer partícipe a todos, no solamente a una generación, ¿no? Obviamente hay que aprender a pasar el testigo y a aprender a que hay partes en las que yo tengo que empezar a ceder campo para que otras personas trabajen, ¿no? Y eso al final, Jesús era una persona joven, o sea, murió con 33 años. O sea, su ministerio fue de 30 a los 33 y lo que conocemos de Jesús, ¿no? Y Jesús se presentó ante señores del Sanedrín que tenían 400.000 años más que él, pero aún así lo que Jesús traía eran cosas que eran buenas para la sociedad, para el pueblo, para la gente. Entonces, yo creo que es otra vez esa parte de mirar a Jesús y de entender que en la casa hay hueco para todos, ¿no? Hay hueco para cuidar a los más mayores, hay hueco para cuidar a los más jóvenes, hay hueco para que los que están con más fuerzas puedan hacer actividades, los que están con menos fuerzas puedan sentirse arropados. Sí, me imagino que se estarán llevando a cabo estas acciones, ¿no? De escuchar a todo el mundo por igual, de recoger opiniones varias y luego pues evolucionar con toda esta información a las espaldas. Por otro lado, vivimos en la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid es una región muy política, como capital, pues ¿qué te puedo contar, no? Evolucionar significa también que el CEM va a tener quizá una voz un poco más valiente en los debates sociales de la ciudad. Bueno, yo no creo que tengamos que tener una voz en debatir, sino una voz en nuestras convicciones, ¿no? Jesús, por ejemplo, no entraba en esa parte de debates. Jesús hablaba de la voluntad de mi Padre y esto es lo que como cristiano creo. Y yo alzo mi voz por lo que yo creo, ¿no? Y eso es lo que yo creo que tenemos que reflejar a nuestra sociedad, a nuestros políticos de, oye, mira, nosotros somos cristianos, creemos en Cristo Jesús, creemos que murió en la cruz, creo que murió por nuestros pecados, creemos que la sociedad necesita mirar a Jesús, creemos que el principio de la sabiduría es el temor a las cosas del Señor. Y yo creo que eso es lo que más hincapié tenemos que hacer para alzar la voz. Y sobre todo, la mejor acción que podemos hacer para darnos visibilidad o darnos a conocer dentro de esta sociedad son nuestros hechos. Nuestros hechos se tienen que ver que verdaderamente lo que decimos se corresponda con lo que hacemos, que nuestros hechos sean verdaderamente de personas que han conocido a Jesús, ¿no? Como decía Jesús, lo que van a conocer que soy mis discípulos es el amor. Entonces, lo que tienen que ver son comunidades evangélicas que verdaderamente aman, que no juzgan, y eso es lo que verdaderamente alza la voz en medio de cualquier circunstancia. Bueno, Samuel, antes de cerrar este primer encuentro, si tuvieses que ver al CEM en un titular de periódico, ¿vale? En los próximos meses este año, ¿cuál te gustaría leer? Pues yo creo que es los evangélicos salen a la luz. Yo creo que es como todavía ese es el gran desconocido y como que empieza a haber un eco, decir, oye, hay comunidades y que verdaderamente seamos esa luz en medio de la oscuridad y que pueda decir, oye, pues hay algo que está pasando, hay algo que está ocurriendo, hay una fuerza, hay un impulso que está ocurriendo dentro de nuestra sociedad y que se ha liderado por nosotros, claro. Pues nos vamos a quedar con ese último mensaje súper poderoso, que es que el CEM no está cambiando para ser otro, sino para ser luz, ¿no? Para entrar en el juego, ¿no? Para que se dé a conocer.
y también ser la mejor versión de sí mismo en este tiempo que nos ha tocado vivir. Así que bueno, gracias por recordarnos también que lo nuevo solo tiene sentido si se camina sobre lo que ya está establecido. Y bueno, yo creo que ha sido un primer vistazo bastante necesario para este puente entre generaciones que yo creo que tú encarnas. Pero antes de despedirnos, yo quiero decir a la gente que nos está viendo que este espacio pues al final es tuyo. Así que vengas de donde vengas y lleves el tiempo que lleves dentro de esta comunidad, eres súper bienvenido. Y bueno, gracias Samuel por este tiempo. Y a vosotros os esperamos en la segunda parte de esta conversación en Espacio Abierto, un podcast del Consejo Evangélico de Madrid. Seguimos.